Ok, ya estamos transmitiendo. Déjame. Un segundo. Vamos a mirar. Con punto está listo. Le doy transición para que esta pantalla cambie. Ok, cuando empiece. Transición y de ahí empiezo con la oración y bueno, saludo a las personas, oración y empieza el culto. Sí. ¿Y está grabando? Así que lo único que tiene que hacer es darle transición. Y la transición. Y está listo para entonces. Ok, gracias. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por dónde va? Yo no sé, yo estoy perdida. Ok, el día de hoy Yo voy a estoy ver- en Es una clase especial. ¿Ah? Es clase especial. esta es una clase especial. Yo voy a dar el estudio hoy, así que, porque los Aparicio pues no van a poder venir hoy, las hermanitas tampoco, así que para no seguir con el tema, voy a dar la clase esta vez y la próxima ya Joseph continúa con lo que está pendiente. ¿Todo bien? ¿Todos listos? ¿Todo bien en este momento? Hoy, Son de bueno, los consejos. hoy no traje hojitas, así que pueden tomar notas o si quieren puedo pasarles la presentación a sus correos en un futuro, más tarde. Ok, listos. Ok. Transición. Ok. Buenos días a todos los que están en Facebook. Buenos días a todos los que están presentes. Muchas gracias por venir. En primer lugar, pues hoy vamos a hablar sobre las llaves del reino de los cielos. Y antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Padre, por tenernos reunidos el día de hoy aquí en el estudio. Abre nuestro entendimiento para que podamos aprender de ti, para que nos enseñes cómo son las cosas. Guíanos, Espíritu Santo, para que podamos estar cada vez más en conocimiento con Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús. Y sí, que cada vez nuestra relación con Dios sea más conectada, más ardiente, más hermosa. Y te pedimos principalmente por Arnoldo, un miembro de la iglesia, hermano de nosotros, el cual está ahorita en el hospital, ha estado un poco mal de salud y pues tú sabes exactamente qué es lo que tiene, qué es lo que necesita. Te pedimos, Señor, por favor, intercede, ayúdalo, dale salud, bendícelo y principal que todo, pues que sea tu voluntad, que sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que se haga tu voluntad, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, empecemos. Este es un estudio que yo voy a la universidad y a la UCF y entonces en parte de mi trabajo es tener comunión y convivir y predicar la palabra con estudiantes allá. Y hay como un staff de otra iglesia que me enseñó este estudio y de verdad que me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Pues, ok, las llaves del reino de los cielos. Vamos a empezar con Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Aquí vamos a ver que en la Biblia hay ciertas ocasiones en las que podemos ver las cosas literalmente tal como se dicen, pero hay ocasiones en que
no es literal, sino que hay un mensaje que Dios quiere que veamos y no lo dice exactamente literalmente, sino por metáforas o por ejemplos, pero lo que hay que sacar de allí es más que todo el mensaje que Dios quiere revelarnos a través de la escritura que está ahí. Entonces vemos aquí, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Viendo aquí esto, entonces vamos a ver aquí, retrocediendo un poquito, vemos como Jesús les pregunta a ellos: ¿quién creen que soy yo? Y lo ven como un profeta o otros personajes de la Biblia, pero Pedro le dice: tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: ¿lo sabes porque te lo reveló? No lo sabes por conocimiento humano o porque alguna persona te lo dijo, sino porque el mismo Dios te lo ha revelado, te lo ha hecho entender que es así. Y eso lo podemos ver que es así literal, porque así tal cual lo es. Nosotros pues podemos ver que, para nosotros es algo bien, por decir fácil, decir: wow, yo creo, para mí Jesús es el Hijo de Dios y lo entiendo completamente. Pero no es cuestión de nuestro conocimiento o nuestra inteligencia, sino que es un regalo divino de Dios que nos da esa fe, esa claridad de que podemos sin duda saber, aunque no estuvimos hace 2000 años presente viendo que Jesús hizo todos esos milagros o todas esas cosas, pues no necesitamos esa prueba física para verlo, sino que lo creemos porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da esa certeza de que es así y no hay duda alguna en eso. Para muchos otros que tienen otras creencias, pues el que Jesús sea el Hijo de Dios no lo ven así, lo ven como una locura u otra cosa. Entonces vemos que lo entendemos porque es revelación de Dios para nosotros. Gracias a Dios podemos verlo de esta manera y lo podemos ver como algo literal. Luego viene cuando dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces aquí podemos ver que, vemos que Jesús está hablando con Pedro. Y yo, Jesús, también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si lo viéramos por un lado, uno pensaría: pero entonces quiere decir que, porque sabemos que Pedro significa piedra o roca, ¿verdad? Entonces decimos: bueno, entonces Jesús le está diciendo a Pedro que que Pedro va a edificar la iglesia. Lo podríamos ver si lo leemos así. Pero en este caso no podemos ver las cosas tampoco tan literal. Aquí es cuando nuestro hermano Joseph también nos explica que la Biblia se explica con ella misma. No necesitamos ir a otros libros, sino que la misma Biblia, aunque tú no entiendas un versículo o no sepas lo que significa, puedes ir a otro versículo que te va a explicar bien y vas a ver una imagen más grande y ahí vas a ver, entonces la misma Biblia te lo va a explicar. Entonces sabemos pues, aquí hay un versículo que te muestra, aquí te hace ver como que sí, Pedro es la roca. Vamos a ver la roca principal, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces sobre Pedro Jesús va a edificar su iglesia. Vamos a ver una cosa. Vamos a ir a Pedro, primera de Pedro, capítulo, no lo tengo en la presentación, pero lo podemos leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2.
¿Qué versículo? ¿Todo el Ok, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Voy a leer del 4 al 8. Al 8. Primera Pedro 2, del 4 Piedra viva. Primera de, pues Pedro tiene dos cartas, pero esta es la primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. ¿Y el versículo? versículos a partir del 4. 4 al 8. Voy a leerlo del 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. ¿Bien? Ok. Voy a empezar a leer. Aquí, ok, les digo, esta es una conversación, o sea, Pedro es el que escribió esta carta y Pedro se está refiriendo aquí, él está escribiendo y está refiriéndose a Jesús. Vamos a entenderlo un poco más adelante de los versículos, pero para que sepan que Pedro está escribiendo sobre Jesús. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyese en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Entonces aquí podemos ver que hay una parte, en el versículo 5, Pedro dice que nosotros también somos piedras vivas y edificamos, o sea, somos parte de esa construcción. La construcción es la iglesia, ¿verdad? Entonces, por decir, somos parte de la iglesia, pero la piedra de ángulo, la piedra principal, la piedra que edifica es Jesucristo. Sabemos que Él es la iglesia, existe la vida que recibe la iglesia es por medio de Jesucristo. Jesucristo es la piedra edificadora, la piedra que llega a darle vida a la iglesia. Él dice que es la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, O sea, exacto. como nos explicaba yo hace mucho tiempo, y bueno, también el pastor, que es la que está en la base que arranca todo. O sea, es el ángulo que arranca todo, hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, de una edificación, por decirlo. Esto es en forma espiritual, lógicamente, ¿verdad? Pero es sobre eso. Entonces, bueno, está correcto lo que dice, se está respondiendo con lo mismo. Exacto. Y recordamos que nuestro hermano Joseph, hace algunos estudios atrás, comenta que, exacto, los teólogos comentan de que aquí vemos como en el versículo 18, es una conversación de Jesús con Pedro, ¿verdad? Y yo, Jesús, también te digo a ti, Pedro, que yo, Jesús, te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, sobre el mismo Jesús, la iglesia será edificada. Y claro, podemos ver que Pedro fue escogido para liderar a los apóstoles y para llevarlos a que creciera la iglesia. Pero la fuente principal, lo que da vida a la iglesia es Jesús. Sí, es que algunas personas toman en cuenta el versículo 19, que dice: y a ti daré las llaves del reino de los cielos y todo, porque le dio mucha autoridad. Pero si contamos, a los apóstoles también se les dio mucha autoridad. A los apóstoles, cuando Jesús habla con ellos, les dio la autoridad de sanar, en el nombre de Él, hasta si podían resucitar, o sea, como Jesús lo había hecho con algunas personas. O sea, les dio ese gran poder a los apóstoles. Y en este caso, Pedro, con ese versículo 19, le está dando la misma autoridad que algunas personas o algunas denominaciones lo ponen por ahí, que entonces Pedro es la piedra angular verdaderamente en vez de Cristo, cuando realmente es Cristo que está dando la autoridad, porque Cristo es Dios. Entonces ahí es donde ellos agarran o se basan
que esa iglesia o esa denominación fue fundada en Pedro y no en Cristo, ¿verdad? Porque está como quedándole demasiada autoridad Cristo a Pedro, y ese es el punto, ¿verdad? Y por eso, exacto, tenemos que tener cuidado de no ver las cosas tan literales. En la Biblia te muestra muchas cosas que tú lo puedes leer y tal cual así es literal, pero hay otras cosas que no pueden ser literal, pues porque contradecirían otro versículo, y la Biblia no se contradice con ella misma, lo contrario, más bien se explica con ella misma. Entonces ahí, si vemos que leemos un versículo y leemos otro y dice, ay, pero aquí dice lo contrario, pues nosotros somos los que estamos mal interpretando uno de los versículos. Entonces habría que entrar en razón, entrar en ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos aquí. Y cuando lleguemos a tener el significado correcto de ese versículo, pues conectarán. Sí, exacto, fíjate, vamos a leer el versículo 19, que dice, ¿lo tienen en la pantalla? Y a ti te daré las llaves del reino de... Exacto, Jesús le está hablando a Pedro. Yo, Jesús, a ti te daré, a Pedro, las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos cómo Jesús le va a dar a Pedro las llaves del reino de los cielos. Quiere decir que en el reino de los cielos hay una puerta muy grande para la entrada, y en ese Pedro es el que va a abrirnos la puerta. Y si es así, pues, ¿qué hay con el pasaje en Juan 14:6 que dice, Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? Vemos que Jesús es el único que intercede el Padre con nosotros. O sea, la intercesión, para nosotros tener contacto con el Padre es a través de Jesucristo. Pero si Pedro está ahí también, entonces tenemos que Pedro va a interceder por nosotros o algo así. Bueno, no cuadra, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con decirle a Pedro que le va a dar la llave del reino de los cielos? Pues aquí tengo otro versículo que puede ayudar a entender esto. Hechos capítulo 2, el versículo 14, dice, entonces Pedro, bueno, un poco para contarle un poco, porque en Hechos capítulo 2 empieza que es la venida del Espíritu Santo. Jesús, ¿qué pasa? Jesús vino, Jesús muere, resucita el tercer día, y después del tercer día, al resucitar, Él dura 40 días ya resucitado aquí en la tierra. Se le aparece a los apóstoles, se le aparece a muchas otras personas, y al cumplir ese día 40, asciende al cielo. Luego de que Él asciende al cielo, 10 días después, él manda a que los apóstoles esperen al Espíritu Santo en Jerusalén. Y 10 días después sería, esos 40 más 10 días sería 50 días, que es el Pentecostés. Ya ese día es cuando ellos están orando y el Espíritu Santo llega como llama de fuego y hablan en lenguas, y ahí es cuando ellos reciben completamente el Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento podemos ver muchos personajes como Moisés, David u otros personajes tenían el Espíritu Santo, pero no era algo fijo. Él estaba en momentos y se iba. En cambio, en este momento fue decretado de que ya el Espíritu Santo iba a habitar completamente en la persona, 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana iba a estar el Espíritu Santo con todos los que creyesen en Jesús, a partir del Pentecostés. Exactamente. Y vemos tal cual que en ese caso el Espíritu Santo llega a ser ahora el único representante de Dios en la tierra. Y todos los que recibamos el Espíritu Santo, podemos hablar de parte de Dios, pues, por medio del Espíritu Santo. Él es el que representa a Dios aquí. Entonces podemos ver, aquí Pedro y los apóstoles reciben el Espíritu Santo, y luego en el capítulo, entonces, muchas personas afuera, habían muchas personas de diferentes naciones, de diferentes lenguas, y comienzan a escuchar que ellos están hablando en sus idiomas. Dicen, wow, ¿cómo Pedro habla en ruso? O Juan habla en árabe, y hablan muchos idiomas. Y quedan impresionados. Luego Pedro y ellos salen y ven a esa multitud. Entonces, en Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras.
Ok, después del 14, lanzo el 36, pues en ese medio Pedro está citando una profecía del profeta Joel, está citando un salmo que conectan como que estas son profecías que apuntaban a este momento, a la venida del Espíritu Santo, a Jesucristo, y podemos ver cómo el Antiguo Testamento está conectándose con lo que está ocurriendo justo ahora. Él está dando un sermón explicándole cómo lo que está pasando es algo que viene de Dios. Y luego que explica todo esto, le dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces vemos cómo Pedro le está explicando, porque los judíos, esto es hacia los judíos, sabemos que ellos estaban esperando desde toda la vida la venida del Mesías, del Cristo. Y Pedro les está explicando y les está haciendo entender de que cómo la Escritura se está conectando y cómo verdaderamente Jesús es el Mesías. Y estas personas, fíjate, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? ¿Cómo podemos ir a la vida eterna? ¿Cómo funciona esto? Y Pedro luego abre la puerta al reino de los cielos. ¿Cómo? En el 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les está diciendo a ellos cómo debe ser salvo. Para llegar a la vida eterna, ok, es a través de Jesús. Jesús es el que te lleva allá. Pero ¿cómo lo haces? Dios utilizó a Pedro para que fuera el que abriera esa noticia, que diera esa noticia de cómo podemos ser salvos. Pues cree en Jesús, ten una relación con Dios a través de Jesucristo. Vas a recibir el Espíritu Santo y de ese modo pues puedes tener vida eterna, puedes ya entrar al reino de los cielos a través de Jesucristo. Y vemos entonces, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el patrimonio del pan y en las oraciones. Partimiento del pan y las oraciones. Gracias. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está bien entendido? ¿Bien? Sí, por lo menos en Venezuela que te dicen que San Pedro tiene la llave del cielo, pues es como más o menos como una, o sea, me imagino que se refiere a esto. Exacto. Entonces, podemos ver que no es algo literal, que Pedro tiene una llave tal cual que va a abrir una puerta y va a hacer, no es literal, sino que es el modo de cómo podemos entrar al cielo es a través de Jesucristo, entonces predicando el Evangelio. Jesucristo le dio la llave. La llave. Sí, pero la llave es la predicación del Evangelio. O sea, ¿cómo llegamos al cielo? No es por Pedro que nos va a abrir la puerta, sino porque creemos, nos vamos a arrepentir, nos vamos a bautizar. Esas son las llaves para que es la entrada al cielo. El arrepentimiento, la creencia y el bautismo. Para poder llegar al cielo. Pero es lo que dice Gustavo, que no es que él le dio una llave física y miraba a la persona y juzgaba y decía, tú puedes entrar y tú no puedes entrar. Sí, como que estoy aquí abriendo y cerrando la puerta. Sí, claro, o sea que realmente pues, la llave para entrar al cielo es reconocer que eres pecador, que te arrepientes, que te bautizas, que te crees en el Señor Jesucristo. O sea, todo eso son claves, no es llave, pero claves para poder entrar al reino de los cielos. Pero por ejemplo, el bautizo no
te impide que no entres en el reino de los cielos. Por ejemplo, el ladrón que estaba con Jesús en la cruz no estaba bautizado y Jesús le dio la entrada al cielo. Sí. El requisito es el que creyera y fuera bautizado. Entonces, el ladrón creyó. Y el bautismo que recibió, ¿qué tipo de El bautismo Espíritu fue? Santo. La bendición de Un bautismo espiritual. O sea, estamos sumergidos en Jesucristo. Y fue directamente de Jesucristo. Sí, Eso fue lo directa. Porque Era era el bautismo directamente que era Dios. Literal, sí. No hace claro, directamente de Jesucristo. Pues. Exacto, literalmente el La mismo bendición ahí. que me la pasamos Imagínate, todo. imagínate esa bendición para eso. Sin intermediario. Te quería Por eso- comentar, si me permite nada más, porque tengo la traducción en lenguaje actual. Bueno, sabemos que Hechos ya fue tiempo después de que Jesús había partido y que había dejado el Espíritu Santo como consolador, como guía, o sea, en su representación, por decirlo así. Pedro, lo que estaba diciendo ahorita Joseph, Pedro les contestó en lenguaje actual: pídanle perdón a Dios. Ese es uno de los requisitos. Vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es una promesa, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiere salvar en otras partes del mundo. Aquí estamos viendo que es la llave que decía Joseph, no es una llave como tal y que va a abrir las puertas, porque el cielo va a tener unas puertas enormes y él va a estar ahí ¿verdad? De celador. No, esa es la llave o es la clave o es la esencia, que es pedir perdón a Dios, arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo como tu Salvador. En eso llega el Espíritu Santo y te inunda tu corazón y por él van los frutos, que también yo se hablaba mucho de las obras, de que la salvación es por obras, pero sí hay una representación de que el Espíritu está en ti porque tú tienes adentro algo que puedes dar, ya sea con tu boca o con tus hechos. Por eso vienen los frutos del Espíritu. Entonces, yo creo que esto está súper claro, o sea, lo que estás diciendo está excelente para todos los que tienen dudas, y poder destorcer eso que humanamente se ha hecho como que Pedro es el todo, cuando eso es un distractor, porque el todo es Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Cristo, siempre es Cristo. Él es todo para todo y Él, lo dice la palabra, Él todo es por Él, para Él y de Él. Entonces no hay un distractor, Pedro no, ni los No hay ángeles, una ni los intervención. apóstoles. No, nadie ni interviene, ni intercede, ni nadie más que Jesús, ¿verdad? Ese es el punto. Exacto, son instrumentos para la obra de Dios, al igual que nosotros. Pero a la final el que da vida a todo esto es el propio Jesús. Yo sé. Juan el Bautista estaba hablando con los judíos y él decía: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, ¿qué bautismo recibe el ladrón en la cruz? No fue un bautismo en agua como lo conocemos todos, sino que fue prácticamente bautizado por el Espíritu Santo. Y también estoy buscando un versículo donde realmente pues dice que somos sumergidos en Cristo. Lo hemos visto aquí en la escuela dominical. Ahorita lo encuentro, entonces se lo voy a Perfecto, gracias. Ok, ahora vamos a... Ok, aquí vemos que en Hechos capítulo 2 se le abre la puerta del reino de los cielos a los judíos. Ahora vamos a ver cómo pasa lo mismo con los gentiles. En Hechos capítulo 10, versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ok, del 1 voy a saltar al 30. Ese les explico un poquito lo que hablaron en ese momento. Pedro está en una azotea y recibe una visión
de una visión de Dios, que es un lienzo bajando con animales inmundos según la ley judía. Y Pedro le dice, Dios le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no Señor, pero no he comido nada inmundo. Eso era porque era la carne sucia. Él miraba que era la carne sucia, no estaba ¿cómo se dice? Santificada o purificada. Ajá. Exacto. Y entonces él decía, no, yo no voy a comer, nunca he comido eso, no voy a contaminarme con eso. Y Dios le dice, no le llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces ya ahora vemos cómo Pedro después entiende cuál era el mensaje que Dios quería transmitirle. Era que ellos se veían, los judíos eran promesas y el reino de Dios, ellos pensaban que eran para los judíos, pero Dios está diciendo, yo he santificado también a los gentiles para que también reciban esta promesa. Así que no se trata de tu origen, de dónde vienes, sino del creer en Jesús. Exacto. Y luego yo cuando lo leí yo lo miré de otra forma, porque en el Viejo Testamento dicen la carne que uno no debe de comer. Y para mí fue como una presentación de esa carne, que comiera de esa carne. Y por eso él le decía, no es purificada, no puedo comer. Exacto. Eso es la forma que lo vi. Entonces él dijo, no debe de decir que no de lo que te estoy ofreciendo, porque ya está limpio. ¿Sí? Como que a veces es como por decir, lo veo así también, por ejemplo, Dios en la ley dice no matarás, pero cuando en una ocasión Elías que enfrentó a los sacerdotes, y luego Dios le manda que ahora mata a aquellos sacerdotes, eran falsos sacerdotes con otros dioses. Entonces por un lado uno dice, bueno, pero la ley dice no matarás, pero Dios me está ordenando a que haga. Entonces pecado sería no obedecer a Dios. Entonces, eso es una de las muchas cosas que como veteranos pasamos por eso, porque nosotros sabemos de los mandamientos, pero sí tenemos que enfrentar el enemigo. Tienes toda la razón. Uno en normal circunstancias uno diría, bueno, la ley dice esto, mejor cumplir con lo que está pautado. Yo he aprendido de no odiar el enemigo. Exacto. Porque esa persona, a veces yo me pongo a pensar, esa persona si la había conocido en otra situación, quizás podría serme un amigo mío. Sí. Pero él, por política o por lo que sea, cambia la situación ahí. Y esa es la parte más fuerte que los soldados enfrentan. Fíjate que cuando Jesús está en la cruz, dice, su primera palabra es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Exacto. Te hace a veces ver que hay personas que tal vez cometen una maldad o te hacen daño y de repente uno les dice, pero ¿por qué lo hiciste? Y tal vez no lo sé, o están poseídos o están pasando en algo así, a la final o están pasando por una situación. Se ve mucho porque como hubieron muchas batallas bíblicas que tú matas a su enemigo. Y en esa forma que uno trata de entender lo que está haciendo uno. Sí. ¿Entiendes? Sí, exacto, sí, es verdad. Sí, es difícil yo siempre veo que es bien difícil tomarle la vida a un ser humano. Es duro. Sí. Pero tiene que hacerlo, si no esa persona te quita la vida. Sí. Pues le pasaba eso a Josué cuando entró a la tierra prometida. Yo le estoy explicando a los niños, imagínense, le estoy explicando a los niños eso, que entran a Jericó, que entran a Jai, que entran y que tenían que matar a todo ese pueblo. Josué con todos sus guerreros. El arca estaba enfrente, el arca del pacto, estaban los sacerdotes. Y entonces los niños, ¿y por qué Dios los dijo que los mataran? Y entonces, y yo les enseñé los mandamientos antes, no matarás. Entonces, qué difícil. Yo digo, bueno, y todo el pueblo. Y todavía decía que no cogieras nada de lo que estaba ahí porque estaba inmundo. Entonces ahí les digo yo, porque ahí no estaba la presencia de Dios y esa era tierra de Dios.
y ellos eran enemigos. Y si ellos no hacían la obediencia, Josué no obedecía, él tenía que obedecer al Dios Todopoderoso que le hablaba directamente a él. Digo, entonces tiene que hacerse porque estás en obediencia, porque no está la presencia de Dios ahí, porque fueron creados por Dios con un propósito, pero no eran de Dios, o sea, es la creación, pero no eran hijos de él, o sea, por decirlo, ¿verdad? No estaba la presencia ahí. Entonces es difícil explicarle a un niño, pero decir, cuando no está la presencia de Dios, haces cosas indebidas que a Dios no le agradan, que Dios no puede tolerar. Entonces tienes que destruir eso malo, o sea, si no ellos te destruyen a ti. Ahora, la Tierra Santa, esa era mía y la estaban, como que la estaban maltratando, tenías que quitarte las sandalias, vaya. Y ellos, al contrario, eran pueblos completamente idólatras y perdidos, entonces tenían que deshacerse de ellos. Así tal cual es la Biblia, aunque no lo entendamos, pero eso es. Es la presencia de Dios en el pueblo y en el otro no estaba. Aunque Dios es omnipresente, Él sabe dónde estar y dónde no estar, porque no tolera el pecado. Exacto. Sí, ¿Verdad? sí, Entonces, eso son cosas bien difíciles de entender. Pero nosotros tenemos una mente finita y Dios la tiene infinita. Por eso no nos dio, yo creo que más para no preocuparnos más de la cuenta, ¿no? Pero sí es difícil, pero es una ordenanza de Dios y bueno, así tiene que ser. Exactamente, gracias. Joseph. Sí, volviendo nuevamente a lo del tema del bautismo, la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, o sea, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, fuiste sumergidos en Cristo, de Cristo os habéis revestido. O sea, al estar sumergidos en Cristo, estamos revestidos de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y nuevamente la Biblia se confirma con la Biblia, Romanos capítulo 6, versículos 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Somos bautizados de muerte a vida eterna. La vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que nuevamente, pues, ¿qué bautismo recibe el hombre en la cruz? Fue el estar revestido en Cristo. O sea, que nuevamente, si Jesucristo dice, ir por el mundo, predicar el Evangelio, todo el que cree y es bautizado será salvo. Pero nuevamente, ¿de qué bautismo estaba hablando? De un bautismo que Él iniquirá. O sea, no un bautismo de hombre. No es bautismo de hombre, es bautismo dado por el mismo Jesucristo. O sea que el hecho, cuando se lleva a cabo el bautismo es un hecho simbólico. A eso es que yo me refería. Porque, por ejemplo, yo no estoy bautizada. Pero, porque ya justo cuando me venía, mi esposo sí se bautizó. Porque justo cuando ya me venía de Venezuela para acá, era el proceso del bautismo en mi iglesia cristiana en Venezuela y no me dio tiempo. Sí. Vine para acá, aquí me incorporé y no ha sido el proceso, pero yo creo fielmente en Cristo y no es el mejor ejemplo, pero si Dios tiene previsto llevarme del mundo mañana o hoy mismo, yo estoy segura que llego a las manos de mi Padre Celestial, claro. Aunque simbólicamente no haya porque es un llevado a cabo eso. El ser bautizado es un símbolo solamente. Claro. Y tú lo estás haciendo partícipe de quien cree. Sí, pero por ejemplo, quien lee el versículo dice, si no cumplo las 3, o sea, si no me arrepiento, si no esto y no me bautizo. Pero entonces, por ejemplo, pero te bautizas en es lo que satanizan la falsa doctrina, esto que vemos que predican, te satanizan eso. O sea, si no te bautizaste, estás impuro, eres malo, no entras en el reino de los cielos. Pero el ladrón de la cruz no estaba bautizado. Es lo que está explicando, claro, pero el revestimiento de Cristo en ese momento. Check no quiere decir que vas a, o sea, eso no te va a hacer salvo, no te va a evitar de que tú seas salvo o no. Claro. Más bien el bautismo es, como bien dice, un símbolo. Es el símbolo de que tú estás
cosa, yo se me corrige, pero en Gálatas, creo que Pablo el apóstol comenta de que le está hablando a los Gálatas como cuídense de aquellos judíos que están diciendo que para salvarte, para pertenecer a Dios, tienes que circuncidarte. Y entonces Pablo decía, no, el antes de ser cristiano tiene que ser judío. Exacto, tenías que, como decir, si no te circuncidas no eres salvo, no perteneces. Y Pablo estaba diciendo como que cuídense de esta gente no está siguiendo las cosas de como deben ser, ¿cierto? Claro. Y podríamos conectar eso con el bautismo, ¿verdad? Sí. Que aquellas personas que dicen, no, si no te bautizas no vas al cielo. Si no hablas lengua, no vas al Sí, cielo. o si uno habla las lenguas. Sí, porque lo tergiversa. Igual que, no me acuerdo cuál fue el versículo de antes de Pedro, que dice, yo ato y yo desato. Eso también lo usa mucho él. Sí. Como que el pastor de esa iglesia ata y desata. O sea, por ejemplo, tú le cuentas que tienes algún conflicto, problema, en este momento yo ato y desato por ese, y usan ese versículo. Y eso no es lo que está diciendo el versículo. No. Sí, el pastor Pablo me comentó Ese, que... será desatado. Ajá, exacto, y todo lo que Yo no entendía eso. atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando dice desatado, por lo que Pablo me comentó que es por aquellas personas que uno les baile, como Jesús mandó discípulos de 2 en 2 a predicar, y decía a los que te abran la puerta, te reciban, te den comida, tú quédate con ellos y predícales y haz milagros y convive con ellos. Al que te cierran la puerta, pues sacúdete los pies y te vas a otro lugar. Entonces, como decir, uno va a predicar la palabra, pero uno no va a convencer a la persona de que crea en Jesús. Claro, le siembras la semilla y ya después queda como... Exacto, si la persona quiere recibir a Dios, excelente, está atado para el reino de los cielos. Pero si la persona rechaza a Dios y no quiere nada, pues ni modo. No, a Dios nada le sorprende, igualito el mensaje queda y en algún momento uno lo utiliza. O sea, en el momento Dios te está utilizando para eso, para dejar ahí la semilla. Y Sí. luego Dios sabrá cuándo germina. Exacto, sí, hay personas que es cuestión, no es el momento ahorita, el momento es dentro de un tiempo después y pum, y esa persona encaje ya en ese momento y llega a entender las cosas. Cuando Otros, sea el tiempo de... exacto, sí. Otros de repente no fue su momento nunca, o sea, no eran para estar con Dios, así que nunca les llegó el momento. Nosotros lo que nos toca, por decir que si uno que conocemos la verdad y que cuánto desearía yo que mi familia crea en esto, porque de verdad que cuando llegue el Todos momento, seamos salvos, cuando claro. llegue el momento es preocupante, o un familiar muere y uno dice, oye, esta persona de verdad, ¿cómo habrá estado espiritualmente? Te preocupa. Y uno, pues, ni modo, no podemos convencer o cambiar el corazón de esta persona, se encarga Jesucristo de eso. Lo que podemos hacer es orar por esa persona que les llegue ese momento, que llegue el momento de esa conexión con Dios. Ese versículo 19, donde dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que quiere decir es que por medio de la palabra nosotros podemos identificar quién es salvo y quién es condenado. O sea, no podemos decir, o sea, no debemos decir, o sea, poner etiquetas de que tú eres salvo, tú eres condenado. Pero podemos observar que nuevamente por los frutos se conoceréis. De la abundancia del corazón Abre la boca. Entonces, por medio de esos frutos nosotros podemos determinar quién está más cerca de salvación y quién está más cerca de condenación. Pero nuevamente no es que yo tenga la autoridad para salvar o condenar a una persona, porque eso es lo que están a entender de ese versículo, que Pedro, o sea, es el fundamento de la iglesia, y él tiene entonces las llaves del cielo y puede decidir quién es el que se salva y quién es el que se pierde. Claro. Es que yo de hecho tuve una compañera de trabajo antes de aceptar a Cristo. Yo siempre he creído en Dios, en el Señor Jesucristo, pero a través de la Iglesia Católica. Pero me gustaba conversar con ella porque hablaba de las Escrituras, de la Biblia. Y de hecho me acordé cuando leí el versículo porque ella me escribió, ella que era del Pentecostés del séptimo día, no sé si era de la iglesia, pero bastante sabe. Y de hecho tú rechazas porque es como que, oye, cometí un error, ya no soy salvo, el demonio viene y me habla mucho del diablo, el diablo, entonces no más bien es temeroso.
escrito en una hoja con eso. De hecho, creo que todavía lo tengo en mi casa. Decía eso: cuando tengas un problema, lees que tú atas este problema y que Cristo lo desata. Algo así, no recuerdo exactamente qué era, pero ella me lo escribió y yo lo leía. Error no, pero no conocía las escrituras. Eso, antes de salir de mi casa yo leía eso. Que yo oraba, y después sí, o sea, yo oraba, siempre he orado, pero ahora oro con más cordura, pues, pero en ese momento yo siempre oraba. Y antes de salir de la casa yo oraba eso, que yo ataba todo lo bueno y lo demás en mi casa, y que todo lo malo de ahí para allá lo desataba, algo así como, pero porque ella me lo enseñó. Una nota de cárcel: Satanás no es soberano. Sí. Solo Dios es soberano. Satanás es un instrumento que utiliza a Dios para cumplir su propósito en cada hombre. O sea, por ejemplo, Job. O sea, ¿quién fue el que destruyó a Job? No fue Satanás. Si lees bien en el capítulo 2, cuando le dice: has visto, has considerado a mi hijo Job, que aún sin causa tú me induciste para que yo lo arruinara. O sea, que el que arruinó a Job fue Dios, no fue Satanás. Dios utilizó a Satanás, pero la gloria, y lo mismo lo dice Job. O sea, cuando la mujer le dice: ¿por qué no te mueres y maldices a Dios? Y él le dijo: o sea, aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo. Pero nunca lo había visto así. Yo sé, gracias por eso. Porque he leído bastante Job y siempre lo uso como ejemplo cuando algo me pasa así. Pasó por toda esa prueba, ¿no? Pero nunca lo había visto de la manera. O sea, fue Dios que le mandó, no lo estaba probando, porque él sabía realmente quién era Job. ¿Quién era Job? Que no lo iba nunca a renegar de él. O sea, la prueba en nuestra vida no es para Dios saber dónde estamos, porque Él sabe dónde estamos. La prueba en nuestra vida es para que nosotros podamos reconocer dónde estamos. Claro. O sea, es un reconocimiento. Que todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Dios. Él nos guía por su senda de justicia para que nosotros podamos reconocer dónde estamos parados. Claro. Él sabe dónde estamos. Sí, es allí cuando tienes un problema, entonces no reniegas de: bueno, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Hay gente que yo no lo hago. Pero hay gente que sí: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? O sea, Sí. Y más adelante en el libro de Job, tú ves como Job nunca dice como: ¿por qué Satanás me hizo esto? ¿Por qué pasó esto? No, él quería como que entender Dios. Él se justificaba como que él era un hombre muy bueno y él decía: Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Era más él con Dios, tratando de entender, y era siempre con Dios. Y al final Dios pues le comenta, le hace ver como que: ¿quién eres tú acaso? ¿Acaso tú estuviste cuando yo creé todas las cosas? ¿Tú te crees tan perfecto? Como lo humilló, por decir, para que él llegase a reconocer: oh, wow, tú sí eres, okay. O sea, todos necesitamos de él, como que nadie puede ser salvo por ser muy bueno, sino que él mismo reconoció que de verdad que tú eres lo más grande y necesito depender completamente de ti. Pero en el libro siempre fue, a pesar de que, exacto, Dios usó a Satanás para que arruinara a Job, pero la conversación siempre fue, o sea, fue hacer Job con Dios. No, Satanás nunca apareció, ¿verdad? No estuvo así. Y eso es lo que debemos ver, como cuando nos pasa algo bueno, pues gracias a Dios. Y cuando nos pasa algo malo es como que es lo que lo aceptas con gozo. O verlo. Para mí, Satanás no tiene control sobre uno. A menos que uno se lo vea. Se lo sea, porque hay hijos de Satanás. Exacto. Sí, pero ya eso que porque obran de parte de Satanás. Sí. Lo tenemos en el gobierno, en la policía. Satanás, para mí, Satanás puede hacer nada contigo, a menos que sea Dios el que lo permita. Te pone siempre la tentación, pero si tienes a Cristo en tu corazón, obviamente no te va. Exacto. Claro, y con la tentación tienes la salida, porque si vas al Padre Nuestro, dice que no me dejes caer en tentación. Y tú puedes hacer esa oración cuando tienes la tentación muy fuerte, puedes decir: Señor, no me dejes caer en tentación. Y el Señor te responde esa oración. Seguro que Sí, porque eso es lo más fuerte. La tentación. O sea, el pecado es interno, el pecado no es externo. O sea, el hombre seducido
y caen bajo su propia concupiscencia. ¿Por qué razón? Porque del corazón salen todos los males del hombre, del interior del hombre salen todos los males del hombre. La tentación solamente lo que hace es que lo motiva a hacer pecado. Sí, que somos naturaleza de pecado, lo que hablamos de los niños. Es egoísta, esto es mío, eso no te lo enseña nadie, eso lo trae. Sí, eso viene innato. En mirar 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice, él sabe la capacidad de nosotros y Él puede permitir que seamos tentados. Él no tienta a nadie, pero puede permitir que seamos tentados con algún propósito. Pero Él no va a permitir que nuestra tentación sea más que nuestra capacidad. O sea, nos da una solución para que, yendo a Él y clamando a Él, pueda resolverse. Y, exacto, cuando algo malo pasó y uno, ay, pero ¿por qué pasó esto? Podemos analizar, Dios quiere enseñarme algo, darme una lección, o cometí un error aquí y Dios me quiere disciplinar en esto. Y esa es ¿sabes? Verlo como algo más, no como que, ay, pero Satanás me quiere destruir, sino más como Dios me quiere enseñar algo, Dios quiere, me está corrigiendo, me está castigando porque tal vez estoy haciendo algo mal y me quiere correr, me quiere disciplinar. Él disciplina al que ama. O sea, así como una madre a sus hijos o un padre a sus hijos que le dan nalgadas o le dan correazos para que, porque sabe que al final les para bien. No, yo por eso tengo las orejas acá. Entonces, si Dios permite, es por un bien para nosotros, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme al plan que Él tiene para nosotros. O sea, no quiere decir que todo es bueno, pero todo ayuda a un bien mayor. Entonces, con Dios no hay nada que temer. A uno le pasan cosas en la vida. A mí me acaba de pasar esto hace poco cuando llegué. Se me perdió la cartera. Bueno, no la conseguí y estaba en la casa. Y entonces yo me devolví a los sitios que yo fui, a Walmart, a todos sitios, desesperado por mis papeles. Y también tenía algo de dinero, pero entonces no la conseguí. No era el dinero, sino los papeles también. Y cuando yo llegué a la casa, ella me dice, no, y la cartera estaba aquí en un sitio que la cartera estaba ahí, pero yo no tenía cómo llamarlo. Como él está recién llegado, él no tiene línea. Y él se fue desesperado. Pero papi, yo no me sentí tranquilidad, como que yo dije, bueno, no importa, mira, te voy a hacer nada. Y entonces, cuando llegó, ya vio que estaba ahí la cartera. Y fíjate, ayer fuimos a poner gasolina y ella vio la cartera en el piso, negra, tirada, y yo la agarré, ¿no? Y la cartera estaba llena con todos los papeles de la persona. Fíjate lo que pasa, la cosa que le pasa a uno. Yo la revisé, yo le dije, hay dinero, yo lo pensaba sacar para dejarle la cartera en la bomba, en la estación de servicio, pero yo me iba a quedar con el dinero y le iba a decir al señor que me llamara a este número para darle su dinero. Pues si yo lo di en efectivo al señor, a lo mejor yo no pienso si se lo va a dar, pero yo sí se lo quería devolver, porque uno se pega lo que no le gusta. Sí. Pero es que conseguiste otra cartera que no era mía, entonces yo la devolví a la bomba y yo la revisé, yo sí la vi para ver si tenía efectivo, porque el efectivo no se lo iba a dejar adentro, sino que le iba a decir al señor de la bomba, dígale que me llame a este número para el cash, porque yo creo que el señor era americano. Entonces yo le iba a decir, bueno, dígale que me llame y no tenía efectivo, yo se la devolví. Yo pensé que ibas a decir era que cuando llegaste a Walmart a buscar tu cartera te conseguiste una persona que era cristiana y te habló, te dijo que tuvieras tranquilidad. Y también, sí. Yo pensé que era eso, que lo que ibas a decir, no lo de la cartera de ella. No, bueno, sí también, todo. Pero también una persona fuera me dijo, no te preocupes de eso, que hay cosas peores. Cuando ibas a pagar no tenías la cartera, o sea, cuando fuiste a Walmart. No, cuando yo llegué a la casa. Él se fue a Walmart porque era uno de los sitios donde pensó que se la pudo haber botado. Yo fui fui a todos los sitios que yo fui. Que había recorrido. Bueno, sí. Pero claro, yo digo que a veces a la primera te ponía prueba para ver si cómo actúa en el momento. Sí, pues por que yo hubiese agarrado dinero ahí y yo agarro mi dinero y me lo llevo y dejo la cartera ahí. No estoy haciendo lo que me quieren que hicieron conmigo. Claro. O sea, que la idea que me devolvieron mi cartera y el dinero no me importaba tanto. Pero es tu dinero, ¿no? Pero claro.
Si me pongo que me dieran la cartera, ya yo... ¿Y ya te dieron tu cartera intacta? Sí, ya yo la tengo. Estaba en la casa todo el tiempo. Ah, Estuvo perdida. La cartera nunca salió de la casa. Pero... Yo te viene la cartera, yo le di la cartera. Eso es el almanaque que le está pegando. ¿Y el señor te contactó el dueño de la...? No, porque en la de la bomba no había No tenía dinero, él la devolvió y Ah, la devolvió. Y al señor Vera... Ah, ok, completa. Y leía ese Él se encargó de llamar, me imagino. No, yo le dejaba ahí porque... En el supuesto negado que hubiese habido dinero, nos dejaba ir para que no lo perjudicaran, porque obviamente en la bomba no se le va a devolver. Pero el señor de la bomba, yo le dije, bueno, devuélvesela ahí, que seguramente que el señor va a devolverse para allá. A buscarla. Sí. Pero la verdad es Y que... esa que la dejó ahí. Ok. Oye, Ok. ¿qué pasa si se le Vamos trae a- Pero siempre hay un buen samaritano que... Me falta un poquito, pero vamos a tratar de terminarlo en estos 5 minutos para terminar. Entonces, volviendo al tema de la llave del reino de los cielos, ¿verdad? Que Pedro dio el discurso, ok, y les habló de cómo podemos ser salvos, le dijo a los judíos, y ahora en esta vez va a ser con los gentiles. Entonces, Pedro, en ese estaba, ok, Cornelio era un hombre un romano, pero un hombre que temía a Dios. Y Pedro acaba de tener esta visión de los animales inmundos que ahora Dios ha santificado, ¿verdad? Y esto le llega a Pedro a entender como que, bueno, un mensaje que vamos a ver ahora. Y Pedro está ahí y el Espíritu Santo le dice a Pedro, unos hombres vienen a buscarte, ve con ellos porque yo los he traído para que tú vayas con ellos. Entonces, ya sabiendo todo eso, vamos a Hechos 10:30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, ya Pedro llegó y Cornelio está hablando con Pedro todo esto. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego aquí vemos que dice el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que quedaron atónitos de que también sobre que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Exacto, yo pensaba que era alguna promesa para los judíos, pero aquí vemos cómo se le abren las puertas a que los gentiles también reciban el Espíritu Santo tal cual como lo recibieron los judíos. Porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces vemos aquí cómo, exacto, así, en esta manera de cómo el Espíritu Santo llegó como fuego y hablaron en lenguas, fue como, exacto, no es que tenemos que hacer todo de esa manera, pero así fue como empezó, así fue como entró el Espíritu Santo a habitar 24/7 sobre los judíos y los gentiles. Ahí fue donde se abrió la puerta. ¿El Espíritu Santo? Exacto. Entonces, cuando Jesús dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, se refería a esos dos momentos cuando Pedro le abrió la puerta a los judíos y a los gentiles. Quiere decir que ya ese mandato de Jesús a Pedro, esa autoridad que le dio Jesús a Pedro, fue cumplida en estos momentos, en Hechos. Y de allí, pues, exacto, hoy en día, todos los que creemos en Él tenemos el Espíritu Santo habitando todo el tiempo con nosotros. Y si hay una persona que diga, mira, yo quiero saber cómo ser salvo, cómo ir a la vida eterna, cómo tener una relación con Dios, y nosotros le predicamos el Evangelio, pues le estamos abriendo esa puerta a esa persona. Claro. Le estamos diciendo cuál es la forma de hacerlo. Y eso es a través del Espíritu Santo, que es el que nos da este entendimiento, nos hace entender bien cómo funcionan las cosas. ¿Comentario, pregunta? ¿Está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a orar y luego terminamos. Gracias, Padre, por este estudio, por haber aprendido de ti, por los comentarios, sí, de verdad que podemos aprender las cosas es contigo solamente. Tú eres el único que revela la verdad. Y no necesitamos pruebas, sino que ya con tener el Espíritu Santo habitando en nosotros, tenemos la certeza y el testimonio de que tú eres real, de que tú estás con nosotros y de que tú tienes dominio sobre todas las cosas. Queremos crecer más en relación contigo, en amor contigo, obedecerte y tener una vida plena para ti, Señor. Y cuando sea el momento, ir contigo en presencia, cara a cara contigo. Y mientras estemos en esta vida, pues seguir con el plan que tienes para cada uno de nosotros, lo cual sabemos que es bueno, agradable y perfecto. Bendícenos, Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros y pues sí, gracias y bendícenos y pues ahora vamos a ir al servicio con el pastor Pablo y aprender más de ti, Señor. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias a los de Facebook, que tengan una feliz tarde. Gracias.